Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quiero responder a la pregunta: ¿por qué mi suculenta bebé no saca raíces? Esta es una pregunta muy común, ya me la han hecho varias veces y es bastante fácil que lleguemos a tener esta pregunta. Bueno, vamos a contestar esta pregunta que tiene que ver con las hojas principalmente. Algo que tú tienes que saber es que algunas hojas, primero lo que hacen es sacar la roseta y después sacan la raíz. Ese es el proceso natural de las hojas. Aquí, por ejemplo, tengo unas Equeverias Perlebón Number muy bellas. Mira nada más qué bonitas están. Y puedes ver que en el caso de esta Perlebón, sacó primero la roseta. Hay suculentas que primero lo que hacen es sacar la raíz y después sacan la roseta. No siempre, queridos amigos, no siempre. Acuérdate que en el mundo de las suculentas todo es posible y siempre va a haber excepciones y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero por norma hay suculentas que primero sacan la roseta y hay otras que primero sacan la raíz y después sacan la roseta. Por ejemplo, esta lilacina y bueno, va a depender también de las variedades de suculentas, evidentemente. Pero por norma, lilacina es una suculenta que ella normalmente primero saca las raíces y ya que sacó las raíces y se enraizó la hoja, pues entonces empieza a sacar la roseta. Entonces hay esas dos variedades de suculentas, las que primero sacan la roseta, que en mi opinión es lo mejor que te puede pasar. Por ejemplo, aquí tengo una Echeveria a Ice Rose, muy bonita, que sacó la roseta. Todavía no saca la raíz, pero ya sacó la roseta. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Hay ocasiones en que nosotros sembramos en una muy mala temporada la hoja, y eso me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, en otoño-invierno. En otoño-invierno no deberíamos quitar hojas a las suculentas, que claro, pasa, ¿verdad? A veces estás haciendo un corte aéreo o que la suculenta se te cayó. Por muchas u otras razones, esto no, a veces no lo podemos controlar. Pero en otoño-invierno, si tú vives del otro lado del mundo, cuando haga mucho frío, en la época que comienzan los fríos, las suculentas no van a sacar raíz. Esto yo lo tengo muy comprobado porque he sembrado hojas de este tipo y no sacan bien la raíz por el frío. Entonces la suculenta no está sacando bien la raíz. ¿Y qué pasa? Saca roseta, porque es una forma en que la suculenta se protege. Ellas saben que acabando el invierno va a venir el calor. ¿Y entonces qué hace la hojita? Pues va nutriendo la suculentita, va sacando la energía para que viva la planta. Y como este es un proceso que puede llevar mucho o poco tiempo, ella sabe que cuando termine de absorber esa hoja, probablemente esa suculenta saque raíz. Entonces, si te está pasando que la suculenta no saca raíz, es porque estás en temporada de otoño-invierno. Las suculentas se deben de reproducir en primavera, siempre en primavera. Cuando nosotros queramos sacar hojas es en primavera. Es más probable que en primavera las raíces salgan con mayor facilidad que en otoño-invierno. En verano casi no, y en verano no recomiendo sembrar porque si tú siembras en verano, la suculenta va a estar muy delicada en otoño-invierno y le van a pegar los fríos. Pero si tú vas sembrando las suculentas cuando finaliza el invierno a principios de primavera, pues va a pasar toda primavera y todo verano con un muy buen sistema radicular, la hoja va a crecer y para cuando venga el otoño y el invierno va a poder estar como más fuerte. No sé si se entienda eso, pero si tú, si tu suculenta no está sacando hojas, digo, si tu suculenta no está sacando raíz, ¿es porque la sembraste en otoño? ¿Es porque la sembraste en invierno? ¿O es porque es una variedad de suculenta que primero saca la roseta y luego saca la raíz? Eso sí, el sacar primero la roseta es un mecanismo de defensa contra el frío. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes una suculenta y sacaste una hoja en otoño o en invierno, pues ella no va a sacar raíz porque la raíz en el frío es muy delicada y se suelen secar. Entonces, a veces pasa eso. A veces yo tengo una suculenta como esta que sí se va sacando raíz cuando la planta va creciendo,
pero yo la sembré en otoño-invierno y por esa razón luego batallamos. Ahora, ¿qué hacer cuando nuestra suculenta no tiene raíz? Cuando las hojas no están sacando las raíces. Que eso te va a pasar sobre todo en otoño y en invierno. Lo primero que tienes que saber es que las hojas no se deben despegar. Ese es el primer paso. Si tú le despegas la hoja, estando verde a esta suculenta, le estás disminuyendo las posibilidades de que ella sobreviva. Porque al quitarle la hoja le estamos quitando el alimento, ya que la suculenta no tiene raíz. Eso es muy importante saberlo. La suculenta le vamos a quitar la hoja solo si la hoja está seca. Por ejemplo, esta suculenta, que es una light green, si no me equivoco, ya secó la hoja. La hoja ya la podemos desprender. Esto es súper común que te pase. Con mucho cuidado podemos intentar desprender la hoja. Mira, aquí ya la desprendí yo. Y como la suculenta ya no tiene hojita para seguirse nutriendo, ella va a sacar raíz. Mira, de hecho, esta qué raizota lleva. ¿De acuerdo? Entonces, la suculenta sí va a sacar raíz. Lo que pasa es que estamos en el frío y nosotros, como somos bien desesperados, pues empezamos a sacar hojas en otoño cuando no nos damos cuenta que esto se hace sobre todo en primavera para que no nos pase eso. Cuando nosotros sacamos hojas en primavera, ten por seguro que la hoja va a sacar raíz con más facilidad. Si es una hoja que primero saca las florecitas, las suculentitas, rápido va a sacar la raíz. Ellas necesitan calor para que las raíces empiecen a salir. Y hay que tener mucha paciencia con ellas. Entonces el primer paso sería evidentemente no cortar lo que es la hoja. Esta hoja, por ejemplo, ya ahorita que empezó el calor, ya empezó a sacar la raíz. ¿Cómo podemos estimular que las suculentas saquen raíz? Bueno, pues podemos empezar a utilizar hormona enraizante. Puede ser hormona enraizante de cualquier marca, pero de preferencia que sea en polvo, porque las hormonas en polvo son como más efectivas, según mi opinión, como que se quedan más pegadas, ¿no? También hay hormonas en agua, pero pues esa tendrías que rociarla con un spray. Ahora, como te decía, las suculentas siempre sacan la raíz cuando está el calorcito. En el frío ellas no van a sacar raíz. Aquí yo tengo estas perlebón que ya empezó el frío y mira, ya están sacando las raíces. ¿Ves? Entonces, este es un problema de temperatura, de calorcito. A ellas les gusta el calorcito. ¿Qué vamos a hacer cuando las suculentas empiecen a sacar raíz? Empezar a enterrar más, ese es otro detalle. Y no vayas a quitar las hojas hasta que estén secas. Eso lo repito mucho porque de verdad que, ¿cómo afecta? Esta hoja, por ejemplo, ya tiene mucha raíz, pero si te das cuenta, ya secó la hoja. Entonces, esto siempre te puede llegar a pasar, no te espantes, lo que tenemos que hacer es quitar la hoja seca con mucho cuidado. Si la puedes quitar desde el centro, qué maravilla. Y mira, por ejemplo, la hoja, si te das cuenta, esta hoja trae su raíz y ya la suculenta ya sacó su raíz de forma independiente. Entonces, ¿qué significa? Que esta hoja sacó raíz al mismo tiempo que sacaba la roseta. Estas suculentitas hay que tener mucho cuidado el sustrato que utilizamos para sembrarlas. El mejor sustrato para sembrar hojitas de suculentas, pues va a ser el sustrato de coco, el polvillo de coco. Otro detalle es el sustrato, como te comento, el polvillo de coco es el mejor sustrato para sembrar suculentas. Obviamente que hay que estarlas estimulando con lo que es el polvillo, la hormona enraizante. Mira, por ejemplo, estas todavía no le sale raíz. Hay que ponerle su polvillo con hormona enraizante. Y también a veces te va a pasar que la hoja se seca y queda la suculenta sin raíz. Por ejemplo, mira, este caso, esta es una suculentita muy chiquitita, de unas hojas muy chiquitas. Debe de ser una, ¿cómo se llama esta suculenta? Bueno, te debo el nombre porque ya son tantas que ya no me acuerdo. Blue Elf me parece que es una Blue Elf. Esta ya sacó la hoja, la quitamos. No te preocupes si no saca raíz. Lo que nosotros debemos hacer es insistir con el agua. Ese es otro detalle. Muchas veces tú no insistes con el agua y dejas que la tierra se seque demasiado.
Cuando las suculentas están sacando su raíz, necesitamos que el sustrato se mantenga un poco más húmedo de lo normal y por eso es bien importante estar utilizando los atomizadores para que las suculentas estén humectadas. Si la tierra está muy seca, hace mucho sol, la suculenta no va a querer sacar raíz. Ese es el otro detalle, que a la suculenta les gustan los terrenos que son húmedos hasta cierto punto. Por eso te recomiendo mucho el polvillo de coco. Entonces, si estás teniendo problemas para que la suculenta genere raíz, lo primero es esperar a la primavera, a que empiece a bajar la temperatura. Incluso podrías meterlas a casa y ponerles una luz para plantas, si quisieras, para que la temperatura suba y ellas empiecen a sacar raíces. Hasta que no suba la temperatura, las suculentas no van a sacar raicitas. Y lo siguiente es mantener un muy buen sustrato. Yo te recomiendo el polvillo de coco. Quizá en otro video hagamos un sustrato para suculentas bebés que no les está saliendo la raíz, pero es con polvillo de coco. Lo que sí va a ser bien importante es que incluso hasta 3 veces por semana vengas y humedezcas las suculentas, porque ellas son bebés. ¿Sabes? Un error que cometemos es tratar a las suculentas bebés como si fueran suculentas adultas. Y entonces, como son suculentas bebés, ellas necesitan más humedad, están más delicadas. Si no las riegas bien, si no mantienes un sustrato ligeramente un poco más húmedo, tampoco es que esté encharcado, pero ellas sí te van a agradecer que vengas y que con un aspersor suavemente las humectes. Eso también es muy importante. Otra cosa que también es importante es acomodar las suculentas, porque ellas se van desacomodando mucho. Y con los bebés siempre es una reacomodadera. El estar acomodando, moviéndolas, también es muy importante. El otro detalle es el sol, ya que estos bebés no se pueden poner a sol directo, se tienen que poner a un sol que sea mucho, por ejemplo, con plástico lechoso. Y es un trabajo de estar repicando y acomodando las suculentas, repicando y acomodando las suculentas. Vamos con unas perlebón que te digo que ya está empezando a salir la raíz, pero que hay que estar acomodando y sembrándolas y estimulándolas con la hormona enraizante. Sí le va a salir raíz a esa suculenta, pero le va a tomar más tiempo y normalmente tiene que ver con el error de haberlas generado en otoño. Esto siempre pasa. Si esa suculenta la hubiera sembrado en invierno, hubiera sido bastante diferente. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Además de que seamos pacientes, lo que podemos hacer, aparte de tener polvillo de coco, es venir, por ejemplo, con nuestro polvo enraizante y ponerlo sobre la tierra. De preferencia que tengas una tierra negra, una tierra que sea muy suavecita, porque las raíces se entierran, pero necesitan un sustrato muy suave. De hecho, por ejemplo, este que tengo aquí no está tan suave. Por eso a mí me gusta más usar polvillo de coco, solo que ahorita no tengo, no he logrado conseguir. Pero ellas ya empiezan a sacar lo que son sus raíces. Lo que vamos a hacer es ponerlas delicadamente, porque si te das cuenta, sí empiezan a traer raíz. Y este es un trabajo muy desgastante, amigos. Por eso, luego sembrar hojas a algunos no les funciona, porque es un trabajo que muy demandante, las hojitas se van moviendo. Otra cosa que te recomiendo mucho es que no pongas muchas hojas en un mismo lugar. Solamente pon 3 o 4. O sea, que las acomodes muy bien. Porque luego queremos acomodar las hojas en una maceta muy chiquita y queremos poner 6, 7 hojas. No. Cuando ellas están empezando a tener raíz, debemos de acomodarlas de a poquito y con espacio entre ellas, porque si no, después no enraizan bien. Por ejemplo, una maceta pequeñita como esta solamente soporta unas 5 o 4 suculentas. No podemos poner muchas porque si las ponemos todas juntas, lo que va a pasar es que no van a enraizar bien y eso me ha pasado mucho. Lo siguiente es mantener un sustrato bastante húmedo. Yo lo que hago es que más o menos 3 veces a la semana vengo y riego bastante bien para que la suculenta se humecte. Si el sustrato se queda completamente seco, se van a secar las raíces de estas suculentas. No, si te das cuenta, una suculenta normalmente la regamos 1 vez a la semana. Cuando son suculentas bebés, siempre hay que venir y regar 2 o incluso hasta 3 veces a la semana y con aspersor.
Y es una buena regada suficiente para que el suelo se mantenga húmedo y para que la planta quede humedecida. Espero haber contestado esta pregunta de cómo hacer que tus suculentas saquen raíz. No te desesperes, compra polvillo de coco, compra hormona enraizante y ve trabajándola. Cuando llegue la primavera, ella va a empezar a sacar raíces, nada más que pues uno se puede desesperar. Otra cosa que sí puede pasar es que no todas las suculentas van a sobrevivir, eso también ha pasado. Algunas se te van a echar a perder, pero esa fue culpa de nosotros por haber sembrado en una mala época. Estos días, cuando ya están los mediados de febrero, antes de marzo, son los mejores para empezar a sembrar hojas de suculenta. Y un detalle es que no siembres muchas hojas, porque las suculentas luego se hacen demasiadas, no se pueden controlar, a menos que tengas un vivero, ¿verdad? Pues allí sí. O que quieras muchas suculentas, pero sí tienes que cuidar mucho el espacio, porque también eso hace que no enraicen bien. Si ellas están amontonadas, no enraizan. Y también tiene que ver con el movimiento de las hojas. Las suculentas a veces pasa uno, las vas moviendo y se desentierran y eso hace que no tengan raíz. Lo mejor siempre va a ser cultivar suculentas en envases grandes, en guarderías, como yo les llamo. Como por ejemplo, esta es una guardería de muchos bebecitos y irlos cuidando poco a poco. Conforme van cambiando y se van haciendo más grandes, ya los vas a ir a poder pasar a hojas individuales o a un lugar en donde sea de forma más individual. Pero pues mientras los vamos a mantener juntitos. Mira, por ejemplo, esta que está aquí. Algunas ya están creciendo bastante bonitas. Cuando ellas ya crecen más, yo lo que hago es sacarlas y ponerlas individuales. Pero colócalas juntas, nunca las coloques en envases pequeñitos. Ese es otro detalle que por eso fracasan cuando tienen muchas suculentas, que las ponen en unos envases muy pequeñitos y entonces la tierra se deshidrata más rápido. El secreto para lograr suculentas desde hoja es colocar en envases grandes para que la tierra no se deshidrate y la tierra no pierda humedad rápidamente. Y ese es el secreto. Si tú colocas suculentas en envases muy pequeñitos, se va a deshidratar la tierra con el calor y por eso no crece raíz, no sale la raíz y no sale adelante la planta, por una cuestión de humedad. Bueno, yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y espero haber contestado esa duda. Nos vemos. Hasta la próxima.